Detrás de las risas de Cero en Conducta se esconde una realidad que muy pocos conocen. Mientras algunos desaparecieron de los reflectores o le dieron un giro radical a sus vidas, otros enfrentaron enfermedades devastadoras y dejaron este mundo cuando nadie lo esperaba. Hoy revelamos el destino final del elenco que marcó una época, desde las despedidas más trágicas hasta quienes lograron sobrevivir al lado más oscuro de la fama. Y te advierto, la historia del número 3 te va a dejar sin palabras. Luis Kelly Hernández fue de esos actores que no necesitaban crédito para robarse la atención, su presencia bastaba. Nacido en México, construyó una carrera discreta pero genuina, de esas que con el tiempo terminan siendo más valiosas que muchos protagónicos olvidables. Falleció el 24 de marzo de 2023 en la Ciudad de México, dejando una partida que aún guarda silencio. Hasta hoy, no existe una causa oficial confirmada de su muerte, y esa ausencia de respuestas lo envolvió en un misterio tan discreto como él mismo. Su paso por el entretenimiento mexicano abarcó el cine, la televisión y la escritura, tres frentes que hablan de alguien que no se conformaba con un solo rol en la industria. En el cine, dejó huella en títulos como Albures Mexicanos, El Día de las Sirvientas y Movidas Chuecas, pero fue la televisión la que lo acercó de verdad al público masivo, especialmente su trabajo en Cero en Conducta y La Escuelita VIP, series donde su naturalidad y timing cómico, interpretando al recordado Próculo Adame, hacía que se sintiera como alguien conocido, como ese tipo que uno ya había visto en algún lugar. Así era Luis Kelly en pantalla, un actor que sostenía escenas sin pedirles permiso, que le daba pulso a las historias y que sabía exactamente cuánto ocupar sin llegar a invadir. Su versatilidad para moverse entre la comedia y el drama lo convirtió en un rostro familiar para toda una generación que creció frente al televisor en los años 90 y principios de los 2000. Con el pasar del tiempo, sus apariciones fueron espaciándose, como le pasa a tantos actores de su época cuando la industria empieza a mirar hacia otro lado. Su muerte en 2023 sorprendió a quienes lo cargaban en la memoria sin saberlo. Esos seguidores que de repente recordaron todo lo que ese rostro les había dado, porque hay actores que brillan y hay actores que permanecen. Luis Kelly fue, sin duda, de los segundos. María de Lourdes Deschamps nació el 15 de abril de 1963 en la Ciudad de México, y desde temprano tuvo claro que el mundo artístico era su lugar. No se quedó encasillada, ya que fue actriz, directora, productora y comediante, todo en una sola persona que supo reinventarse cuantas veces fue necesario. Falleció el 28 de diciembre de 2018, en la misma ciudad que la vio nacer, a los 55 años, a causa de un paro respiratorio. Una partida que golpeó fuerte, no solo porque fue inesperada, sino porque se fue mientras todavía tenía cosas por dar. Su carrera arrancó a finales de los 80 y fue creciendo con paso firme. La televisión mexicana la vio pasar por telenovelas como Lazos de Amor, Sentimientos Ajenos, Pueblo Chico Infierno Grande y El Precio de tu Amor. También brilló en el formato de entretenimiento, en programas de sketches y comedia, donde su instinto y su soltura frente a cámara quedaron más que evidentes. Pero si hay un personaje que resume lo mejor de su talento, ese fue Lola Meraz en Cero en Conducta. Un papel que la conectó directamente con el público gracias a su presencia sin filtros y un estilo que no necesitaba adornos para funcionar. Ese rol la selló como figura del género cómico en la televisión mexicana, y es el que muchos siguen citando cuando su nombre aparece en conversación. Lo que hacía especial a Lourdes no era solo actuar, sino entender el medio desde adentro. Su paso por la producción y la dirección habla de alguien que no se conformaba con estar frente a la cámara, sino que quería construir desde todos los ángulos posibles. Se fue dejando una carrera que no tuvo tiempo de terminar, pero que ya había dejado suficiente huella para no ser olvidada. Miguel Hernández fue un actor mexicano que logró dejar su marca en distintas producciones televisivas, de esos nombres que forman parte del engranaje que hace funcionar cada historia. Su fecha de nacimiento no está ampliamente documentada en registros públicos, algo que refleja el bajo perfil que sostuvo fuera de los escenarios. Falleció el 13 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México, y hasta ahora no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de su muerte. Su trayectoria se desarrolló principalmente en la televisión, participando en diversas series y programas de comedia. Tuvo una participación fundamental y estelar en los programas Cero en Conducta y La Escuelita VIP.
sumándose a ese formato ágil donde cada personaje aportaba al ritmo del conjunto. Bajo el nombre de Agapito Melo Aguirre, ocupó uno de los roles principales y más icónicos del programa, donde su presencia sostenía la dinámica del show gracias a su característico tono de voz y sus peleas con sus compañeros. Miguel era ese tipo de actor que entendía su lugar dentro de la escena, sabía complementar, dar soporte y mantener el equilibrio en cada proyecto en el que participaba. Su constancia y compromiso lo mantuvieron activo dentro de la industria durante años. Su fallecimiento, en 2020, conmovió a todo un público que creció con sus ocurrencias, lo que deja en evidencia una realidad del medio. Hay figuras fundamentales que se quedan para siempre en el cariño de la gente. Su trabajo permanece como parte de una etapa de la televisión que sigue viva en la memoria de quienes la vivieron. Xavier López Rodríguez, conocido en todo el mundo como Chabelo, nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, aunque fue en México donde construyó una trayectoria de más de 6 décadas que marcó a generaciones completas. Falleció el 25 de marzo de 2023 en Ciudad de México, a los 88 años, a causa de un choque séptico derivado de complicaciones abdominales. Su partida tomó por sorpresa a millones, pues se había convertido en una figura que parecía permanente en la vida del público. Su programa En Familia con Chabelo se mantuvo al aire durante 48 años ininterrumpidos, un logro único en la historia de la televisión mundial que le otorgó 2 récords Guinness. A través de su personaje, el Niño Eterno logró conectar con abuelos, padres e hijos al mismo tiempo. Más allá de su faceta dominical, su enorme peso en el entretenimiento le permitió participar en proyectos icónicos de la barra cómica como Cero en Conducta. De hecho, fue el gran padrino del primer episodio de la serie, llegando al salón de clases mediante un intercambio escolar, donde lo presentaron como el alumno más burro de otra escuela. Su participación no fue un simple cameo. Chabelo rompió su habitual tono blanco para engancharse en duelos de chistes de doble sentido, apuestas y travesuras con Jorge del Mazo Gays, demostrando una agilidad impecable para la comedia en vivo. La partida de Chabelo significó el cierre de una etapa completa para millones de personas que crecieron viéndolo domingo tras domingo. Su legado no se mide solo en años al aire, sino en la nostalgia y los recuerdos de todo un continente. Evelio Arias Ramos, mejor conocido como Evelio con B chica, nació el 10 de septiembre de 1966 en Ciudad Pemex, Tabasco. Desde muy joven, encontró en la comedia su forma de expresión, construyendo un estilo propio que con el tiempo lo acercó de manera natural al público. Falleció el 4 de noviembre de 2008 en la Ciudad de México, a los 42 años, a causa de un paro respiratorio derivado de complicaciones de salud. Su partida fue tan inesperada como impactante, sobre todo porque aún se mantenía activo dentro del medio. Sus primeros pasos los dio en el circuito de comedia popular y programas televisivos, donde rápidamente comenzó a destacar por su energía, su manera tan particular de hablar y ese humor directo que conectaba sin rodeos. Poco a poco fue ganando espacio hasta consolidarse como uno de los comediantes más reconocibles de su generación dentro de la televisión mexicana. Uno de los proyectos de comedia donde dejó una marca clara fue Cero en Conducta, un formato que encajaba perfectamente con su estilo. Ahí, su participación como invitado especial, bajo su entrañable personaje de limpiaparabrisas, aportaba ritmo, frescura y ese toque impredecible que lo hacía resaltar entre el elenco. Era de esos comediantes que no necesitaban demasiado para llamar la atención, bastaba con su personalidad. Además de la televisión, donde también brilló como coconductor del exitoso programa Vida TV, Evelio funcionaba igual de bien frente a una cámara que frente a una audiencia en vivo, algo que no todos logran sostener. Aunque su carrera fue relativamente corta, también fue intensa. Su fallecimiento en 2008 dejó una sensación de historia inconclusa. Aún así, Evelio, con B chica, permanece en la memoria como un comediante auténtico, de estilo inconfundible, que supo ganarse su lugar a base de carisma y conexión real con la gente. Juan José Laboriel López, conocido artísticamente como Johnny Laboriel, nació el 9 de julio de 1942 en Ciudad de México. Fue mucho más que un cantante.
se convirtió en una de las figuras fundamentales del rock and roll en español, además de dejar su huella como actor y comediante. Falleció el 18 de septiembre de 2013 a los 71 años, tras una batalla contra el cáncer de próstata que marcó sus últimos años. Su partida significó la pérdida de una voz clave dentro de la música mexicana, pero también de un artista que supo moverse con naturalidad entre distintos espacios del entretenimiento. Sus inicios se dieron como integrante de Los Rebeldes del Rock, una agrupación pionera que ayudó a abrirle camino al rock and roll en español. Con el tiempo, Johnny tomó su propio rumbo como solista, destacando por una voz potente y una energía en escena que lo diferenciaba del resto. No tardó en consolidarse como uno de los grandes referentes del género en México, pero su talento no se quedó únicamente en la música. También incursionó en la actuación, participando en cine, televisión y programas de comedia. Esa versatilidad fue clave para mantenerse vigente durante décadas, adaptándose a nuevos formatos sin perder su esencia. En Cero en Conducta, su presencia aportaba algo distinto. Era la de un artista ya consagrado, con trayectoria y peso propio dentro de la industria. Ahí participó como un invitado especial, muy recordado en la primera temporada, interpretando a un ocurrente alumno de intercambio que llegaba a revolucionar el salón con sus clases de africano y sus divertidos juegos de palabras. Incluso, en esta participación, su carisma lograba destacar, recordando al público que estaba frente a una figura histórica del espectáculo. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por su contribución tanto a la música como al entretenimiento en general. Fue una referencia obligada para nuevas generaciones, especialmente dentro del rock en español, donde su influencia sigue siendo evidente. Su fallecimiento fue profundamente sentido, no solo por lo que representó en pantalla, sino por el legado musical que dejó. Johnny permanece como una de esas voces que no solo marcaron una época, sino que ayudaron a construirla. Marta Ofelia Galindo Galván nació el 12 de julio de 1929 en Mazatlán, Sinaloa, y debutó frente al público a los 6 años en el Palacio de Bellas Artes. Fue una de las primeras mexicanas en viajar a Nueva York para hacer doblajes en los estudios de la MGM, cuando era apenas una niña. En televisión, dejó huella en decenas de producciones, desde telenovelas como Mi Pequeña Traviesa y Gotita de Amor, hasta programas como Cachún, Cachún, Ra, Ra, y Como dice el dicho. Pero si hay un personaje que concentra todo su talento en la memoria del público, ese es la maestra Canuta en Cero en Conducta y la Escuelita VIP, un rol que la conectó con generaciones enteras gracias a su presencia directa y voz inconfundible. Marta, además de actriz, es una institución del teatro mexicano, fundadora de la Compañía Nacional de Teatro, impulsora del teatro escolar e inauguradora del Centro Universitario de Teatro, una figura cuya contribución va mucho más allá de cualquier personaje en particular. A sus más de 90 años, su nombre sigue siendo sinónimo de disciplina, respeto al oficio y amor genuino por el escenario. Raúl Padilla González, o simplemente Chóforo, nació el 2 de mayo de 1940 en Monterrey, Nuevo León. Venía de una familia profundamente ligada al espectáculo, hijo de los actores Raúl Chato Padilla y Lili Inclán, así que prácticamente creció respirando escenario, comedia y televisión desde el principio. Falleció el 24 de mayo de 2012 en Ciudad de México, a los 72 años, a causa de un infarto fulminante. Su partida tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque seguía siendo una figura muy reconocible dentro del entretenimiento mexicano, con una carrera que ya estaba más que consolidada. Su trayectoria abarcó cine, teatro y televisión, pero fue en la comedia donde encontró su espacio más natural. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de esos actores que el público identificaba de inmediato, no solo por su apodo, sino por ese estilo expresivo y cercano que lo hacía destacar en cada aparición. Participó en programas como La Carabina de Ambrosio y de forma muy especial en Cero en Conducta, donde interpretó a don Chóforo Machuca Melo, el chofer del autobús escolar. Ahí su presencia aportaba experiencia, ritmo y una comicidad ya perfectamente trabajada. Incluso dentro de un elenco fuerte, Chóforo tenía esa capacidad de hacerse notar sin necesidad de exagerar, apoyado siempre en un oficio que llevaba años puliendo. Asimismo, se convirtió en un rostro imprescindible de las telenovelas mexicanas, destacando en éxitos como María Mercedes, Rosalinda y Soy tu dueña. Podía moverse entre personajes ligeros, cómicos o incluso más sobrios, sin perder nunca esa conexión especial con el público, que fue una de sus mayores fortalezas. Shamila Cohen inició su carrera en Argentina en los años 90 con el grupo musical Los Ángeles de Smith.
pero fue su llegada a México la que consolidó su fama. Su salto al estrellato masivo ocurrió en Cero en Conducta, donde dio vida a Virginia del Chimichurri, una colegiala cuya icónica frase «Yo no sé nada, yo soy argentina» se incrustó en la cultura pop televisiva. Su carisma y excelente manejo del humor le permitieron lograr un hito. Fue de las pocas actrices que dio el salto directo a la secuela, La Escuelita VIP, extendiendo además el éxito del show durante años en exitosas giras teatrales por todo el país. Lejos de encasillarse tras el fin de la comedia tradicional, Shamila demostró una gran visión de negocios al adaptarse a la era digital. Hoy en día, se mantiene activa y completamente vigente como una exitosa creadora de contenido independiente, enfocada en plataformas de suscripción de erotismo artístico y elegante. Su legado combina un personaje nostálgico e inolvidable con una impecable reinvención profesional. Raúl Ricardo Vale, conocido artísticamente como Raúl Vale, nació el 20 de abril de 1944 en Maracaibo, Venezuela. Aunque fue en México, donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística, convirtiéndose en una de las figuras más versátiles del espectáculo. Falleció el 7 de diciembre de 2003 en Houston, Texas, a los 59 años, a causa de cáncer de pulmón. Su partida puso fin a una trayectoria marcada por el talento, el carisma y una gran conexión con el público. Gracias a su capacidad para cantar, actuar y entretener, fue conocido como el hombre espectáculo. A lo largo de su trayectoria, participó en numerosos programas de televisión y espectáculos musicales, destacando en producciones como Siempre en Domingo y La Movida. También tuvo una participación especial en Cero en Conducta, donde demostró una vez más su talento para la comedia dentro de la popular escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Fue un artista que destacó en múltiples disciplinas y dejó una huella importante en el entretenimiento latinoamericano. Fue padre de la actriz y cantante Angélica Vale, quien siguió sus pasos en el mundo artístico. Gracias por llegar hasta el final. Te dejo otro video acá que quizás te puede gustar. Que tengas excelente día, tarde o noche.